se me viene a la mente y cuando busqué esta información se me hizo un poco curioso porque yo pensaba algo diferente. Pero dentro del cuerpo humano, ¿saben que dentro del cuerpo humano 10% del cuerpo humano es compuesto de sangre? 10% de nosotros, de nuestro cuerpo, es compuesto de sangre. Yo pensaba que era más. Pero no es así. Es aproximadamente 10% de nuestro cuerpo es hecho de sangre. Y siendo que al saber esto, es interesante saber que el cuerpo humano no puede funcionar sin que la sangre esté fluyendo a través de ello. Es la sangre que carga el oxígeno a todo el resto del cuerpo, a todos los órganos. Y si se corta la circulación de la sangre, pues esa parte del cuerpo deja de funcionar de la manera que Dios llegó a diseñar el cuerpo y luego después llegará a morir. Así que la sangre no solamente es algo importante en el cuerpo humano, sino que es necesario. Si no hay sangre corriendo a través de nuestras venas, entonces el resultado llegará al final, la muerte. No va a funcionar el cuerpo como debe y moriremos. Eso es lo que sucede. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de eso, la sangre es la que da la vida al cuerpo humano, lo mantiene vivo, lo mantiene funcionando correctamente. En ocasiones necesitamos que mirar verdades reales o físicas que podemos ver nosotros para poder tener o comprender aplicaciones espirituales. Si yo puedo entender que la sangre es algo necesario para mantener mi cuerpo vivo, pues también cuando hablamos acerca de la tesorería de la iglesia, necesitamos que entender eso es lo que llega a mantener la iglesia viva. Cuando hablamos de la iglesia, Dios llegó a diseñarla para que lleve a cabo cierta función o obra dentro, aquí en la tierra. Pero la iglesia no va a poder cumplir con esa obra sin que tenga la sangre fluyendo o esa tesorería en ella. Dios llegó a autorizar a la iglesia que se levante cada primer día de la semana una ofrenda. En 1 Corintios capítulo 16, verso 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Esa idea de guardar, por inferencia necesaria, implica que nosotros tenemos el derecho de parte de Dios, la autoridad divina, de tener una tesorería para la iglesia donde se guarda el dinero, la ofrenda que se levanta cada primer día de la semana. Dios la autoriza. La iglesia sin una tesorería no podrá funcionar de la manera que Dios la había diseñado. Es imposible. Su obra quedará desatendida y llegará el momento en que la iglesia, al fin o su fin será dejar de existir. Y de esa manera la tesorería llega a ser la sangre de la iglesia. Oye, podemos entender y comprender eso en la vida del ser humano, aplicando eso a la espiritualidad o la vida espiritual. Pues necesitamos que entender, sin la ofrenda o sin la tesorería de la iglesia
dejará de existir también, no va a funcionar como debe. Y su fin será de dejar de existir aquí en la tierra. Es la tesorería que mantiene la iglesia viva, llevando a cabo su obra aquí en la tierra, así como Dios la había diseñado. Ahora, quiero que notemos cómo la tesorería es necesaria para la obra de la iglesia. Cómo la tesorería es necesaria para la obra de la iglesia. Cuando miramos acerca de la obra de la iglesia, eso se llega a dividir en tres partes, que viene siendo la evangelización primeramente. Y eso viene siendo lo que Dios manda. Principalmente la obra principal de la iglesia de predicar el evangelio de Cristo. Esas buenas obras, buenas nuevas a las personas que están perdidas. Eso viene siendo la obra principal de la iglesia. Y miramos que en Marcos capítulo 16 y el verso 15, cuando Jesús le da esa gran comisión a los apóstoles en ese tiempo, dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, que llega a creer ese mensaje y que fuera bautizado, ese será salvo, mas el que no creyera será condenado. La idea de esto, y podemos decir que sí, esto fue dado directamente a los apóstoles, pero necesitamos que entender que los apóstoles no iban a durar para siempre. El último apóstol siendo el apóstol Juan, que aproximadamente llegó a morir en el año 104 o 103. Entonces, cuando nosotros miramos esto en cuanto a la evangelización, que se le encarga a la iglesia, los apóstoles no van a durar para siempre. Aunque esto viene siendo la responsabilidad de cada miembro de la iglesia local, la palabra de Dios nos autoriza que se encargue una persona particular dentro de la iglesia para que lleve a cabo esta obra de evangelización, para que pueda darle de la tesorería de la iglesia para que lleve a cabo esta obra en particular o que sea sostenido por esa ofrenda que se levanta cada primer día de la semana. Y este personaje viene siendo el evangelista. El evangelista o el predicador que en ocasiones se llega a mencionar. Miramos en 1 Corintios capítulo 9 y el verso 14 nos dice la palabra de Dios. Pablo hablando de sí mismo dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian, no a los que anuncian o predican el evangelio, dice que vivan del evangelio. Eso es bien importante. Pablo, como aquel que predica o da esas buenas nuevas, anuncia esas buenas nuevas, evangelista, llega a decir a aquellos que dedican su vida a esta obra, que ellos también vivan de ella. Lo que está dando a entender, o en otras palabras, esa idea de que vivan del evangelio es de que ellos deben ser recompensados por el trabajo que llevan a cabo dentro de la iglesia. Y es un trabajo. Le estaba contando al hermano Barrera en camino, no me acuerdo si era en regreso de Ruidoso, que en ocasiones no miramos esto como un trabajo verdadero. No es un trabajo ser un predicador. Cualquier persona lo puede hacer. Muchas ocasiones dentro de la palabra de Dios hace mención del trabajo del evangelista como una obra. Es trabajo. Y él mismo debe ser recompensado. En una ocasión un hermano le había platicado al hermano Barrera que él tiene años predicando y tiene una hija que tiene como 25 años. Y aún hasta ese tiempo, a través de sus años predicando, aún hasta ese tiempo,
su hija aún piensa que su papá no tiene trabajo. y el hermano había dicho de que él estaba en una junta o estaba dando unas clases y le llama a su hija y su hija le dice, papá, necesito que hagas esto por mí. Y el hermano dice, pues ¿por qué no le llamas a tu mamá? Y dice, oh, es que pues ella está en el trabajo y tú no trabajas. Dice, sí trabajo, eso es lo que estoy haciendo ahorita, estoy trabajando. Pero el punto es de que necesitamos entender que el evangelista o el ser el predicador es un trabajo, es una obra. Muchas veces llegamos a olvidar eso. Noten lo que dice en 1 Corintios 9 y el verso 11, unos versos anteriores. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Era una gran pregunta que estaba haciendo Pablo. Lo que está dando a entender, él está dando, o ellos dan, algo que nos da vida a nosotros, que es el mensaje de Dios. Y a poco los que escuchamos, a poco la iglesia no se debe de encargar de darle de la tesorería también, recompensando al hermano que hace esto. Por supuesto que sí. La palabra de Dios autoriza esto. Y miramos también 1 Timoteo capítulo 5 y el verso 17 y el verso 18 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bolsar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué es lo que está dando a entender Pablo aquí? ¿Todos los ancianos van a ser sostenidos con la tesorería de la ofrenda? No, no todos. ¿Cuál en particular? Aquel que llega a dedicar su vida a la predicación del Evangelio. Es digno de recibir salario o de ser sostenido por la tesorería de la iglesia. Y en esta manera la iglesia llega a participar en la evangelización que el hermano está llevando a cabo. Ahora, Gálatas capítulo 6 y el verso 6, este texto es bien interesante. En Gálatas capítulo 6 y el verso 6 y adelante, cuando miramos esto también hace mención con el individuo, en relación con el individuo, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es la misma idea que estaba dando Pablo en 1 Corintios 9:11. Y el verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo que estaba dando a entender Pablo aquí, los Gálatas querían aprovecharse de aquellos que estaban enseñando, pero el problema de ellos era que no querían recompensar a ese hermano que estaba dedicando su vida a la enseñanza. Ese era el problema. Si no era una vez que Pablo llegó a tratar ese asunto de sostener al predicador con la tesorería de la ofrenda. Y también llega a enseñar como también individuo. ¿Se podrá haber esa clase de evangelización si no hay tesorería? Yo estoy hablando de algo particular. No estoy hablando del trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Estoy hablando de tener a alguien dedicado a la obra esta particular y que se le dé lo merecido. Se podrá ver esta clase de evangelización si no hay tesorería.
La respuesta es no. ¿Podrá existir incluso este oficio en la iglesia sin la tesorería? Si nosotros trabajamos y merecemos lo que hacemos, merecemos ser recompensados. ¿A poco el evangelista no? Por supuesto que sí. La palabra de Dios nos enseña eso claramente. Dios manda que se haga esto. No es algo opcional. Para que el evangelista cumpla con su obra, para que la iglesia cumpla con su obra de evangelizar, tiene que haber una tesorería. Si no, esto no se va a poder llevar a cabo. Cuando miramos también enseguida acerca de la edificación, que viene siendo parte de la obra de la iglesia también, mire que son tres cosas particulares. La evangelización es una y luego lleva a cabo la edificación. Y cuando hablamos acerca de la edificación, eso es lo que sigue después de que se hace de haber predicado el evangelio. Hay que construir, hay que edificar hacia arriba a los miembros que han llegado a obedecer, a escuchar la palabra de Dios. Eso es la alimentación espiritual. Dentro de cada iglesia local logramos encontrar eso, diferentes etapas de espiritualidad. Porque dentro de cada iglesia local, personas están desarrollándose, todos están creciendo. Encontraremos esto, diferentes estados, etapas de espiritualidad dentro de la iglesia. Por ejemplo, los recién plantados. Dice en 1 Timoteo 3:6, refiriéndose al oficio del obispado, no puede ser un neófito. En otras palabras, un recién convertido o un recién plantado en Cristo. Una persona que apenas tiene poco tiempo como cristiano no puede llegar a ser un neófito. Así de la manera comenzamos cada uno de nosotros. Yo no he conocido de ninguna persona que ha llegado a obedecer el evangelio y que ya sabe todas las cosas. No es así. Necesitamos que comenzar desde cero. Comenzamos como niños, otra vez más. No tomando la leche física, sino tomando la leche espiritual. Comenzamos de nuevo. Y encontramos esa etapa o esta clase de hermanos dentro de la iglesia, aquellos que son neófitos. No hay nada malo con eso, todos comenzamos así. Ahora, también dentro de la iglesia llegamos a encontrar aquellos que son maduros, que llegan a dar fruto o manifiestan fruto en su vida espiritual. En Gálatas capítulo 6, verso 1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros, noten, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea que tú también seas tentado. Cuando habla acerca de vosotros que sois espirituales, lo que está dando a entender son aquellos que han llegado a madurar de tal manera que llegan a manifestar el fruto del Espíritu en sus vidas. Eso es lo que dice Gálatas 5 y el verso 22 al verso 25. Son hermanos que han llegado a cierta madurez. Y eso es lo que nosotros llegamos a encontrar dentro de la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Dentro también logramos encontrar que en medio de esos dos, pues hay aquellos que están en ese proceso de maduración, de llegar a ese punto de ser maduros, listos, capacitados para enseñar a otras personas. El punto de esto es que Dios quiere que todos seamos edificados. Todos necesitamos que ser edificados. Y es por eso que en ocasiones no todos estamos en una sola clase cuando estamos en los estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque no todos estamos en la misma madurez como cristianos o hijos de Dios. Hay algunos que son un poco más como neófitos, o algunos que son neófitos. No podemos enseñarle la misma cosa a uno que tiene ya años en el evangelio, que es maduro, que ha manifestado esa espiritualidad en su vida, y enseñarle
a un neófito la misma cosa que vas a alimentar al otro. No hay lógica, a través de ello no se va a poder llegar a la edificación que Cristo quiere que se lleve a cabo. Por lo tanto, que lo que hacemos, edificamos a cada persona de acuerdo a su capacidad. De acuerdo a su capacidad. El punto es de que Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos a crecer en la gracia de Cristo. Dice 2 Pedro capítulo 3 y el verso 18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, para la iglesia, para sus miembros. Y miramos en Efesios capítulo 4, y el verso 11, con ese propósito llega a poner Cristo ciertos oficios en la iglesia para que todos podamos crecer juntos hacia la madurez. Dice el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar o madurar, a llenar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, o ese crecimiento del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El punto es que Dios autoriza utilizar la tesorería para poder edificar la misma iglesia, para que todos podamos llegar a crecer o a madurar o a llegar a ser perfectos en Cristo. Se autoriza a la iglesia de utilizar de la tesorería para edificar a sus miembros. Y eso se lleva a cabo a través de diferentes maneras. No es mi punto aquí de tratar de darles a entender cuáles son esas maneras, porque hay muchas, por medio de material que se llega a utilizar, por medio de estudios que se imprimen, por medio de estudios que se llegan a producir, por medio de libros que todos llegan a tener, y etcétera, etcétera, etcétera. El punto es de que la iglesia puede utilizar esto para la edificación, siempre y cuando se utiliza los cuidados necesarios de edificar a la iglesia y no entretener a la iglesia. Eso incluye las clases de los niños. Pero se podrá llevar a cabo la edificación sin la tesorería de la iglesia. Se podrá llevar a cabo. La respuesta es no. No. Y la tercera cosa quiero que miremos es acerca de la benevolencia, que viene siendo cuando uno llega a ayudar, o esa ayuda de los santos necesitados. Esa ayuda que se da a los santos que están en necesidad. Y el texto que habíamos iniciado en 1 Corintios capítulo 16, verso 1 y 2, directamente nos dice que la tesorería es por causa de esto. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené a las iglesias de Galacia cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. ¿Para qué iba a hacer ese viaje? ¿Para qué se iba a recoger esta ofrenda? Era para los santos que estaban en necesidad.
texto mismo nos dice esto. Ahora, o autoriza que la tesorería se utilice de esta manera. Hay otros ejemplos que también podemos lograr mirar. Romanos 15, verso 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Verdad? El punto es que se puede utilizar y se debe utilizar la tesorería para aquellos que están en necesidad. Miramos, cuando la tesorería se llega a utilizar de esta manera, pues hay dos maneras que se llega a hacer o a llevar a cabo esta obra. Primeramente, los que están necesitados dentro de la misma iglesia. En Hechos capítulo 6 y el verso 1, y miramos incluso anteriormente, dentro de la iglesia de Jerusalén había ciertas necesidades, habían algunos miembros que vendían todo lo que poseían para poder suplir las necesidades que existían dentro de la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora, en Hechos capítulo 6 hace mención de cierta necesidad que había dentro de la iglesia de Jerusalén en cuanto a las viudas. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas y noten en la distribución diaria. Había necesidad. Había necesidad dentro de la iglesia de Jerusalén y se tenía que suplir esa necesidad, viendo por esos santos que lo necesitaban. Miramos también la otra manera es utilizar de la tesorería para ayudar a aquellos santos que no son miembros de la iglesia. Y se autoriza eso también. En Hechos capítulo 11 y el verso 29 al 30 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Quién era el que estaba enviando esta ayuda a esas iglesias de Judea? Era la iglesia de Antioquía. Una iglesia ayudando a otros otros santos que estaban en necesidad, o que, en ese caso que iban a estar en necesidad, porque se llegó a profetizar una gran hambre que se iba a llevar a cabo. Entonces, cuando nosotros, y otra vez, mi punto aquí no es de demostrar el patrón bíblico en cómo se lleva a cabo la benevolencia. El punto es de enfatizar que la tesorería es con ese propósito. Tenemos la tesorería para llevar a cabo la benevolencia dentro de la iglesia local, como también externamente a aquellos que no son miembros de la iglesia, siempre y cuando llegamos a cumplir con el patrón bíblico. Ahora, nunca se autoriza que tomemos de la ofrenda de la tesorería para ayudar a aquellos que no son cristianos. Nunca vamos a encontrar eso en la palabra de Dios. Siempre se ayuda a aquellos que son miembros, a aquellos que son cristianos o hijos de Dios. En muchas ocasiones se llega a utilizar Gálatas capítulo 6 y el verso 10 para autorizar algo así. Sin embargo, no es correcto. Dice en Gálatas 6:10, y así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de fe. Aquí no está hablando de la iglesia. Aquí no está autorizando en ninguna manera que la iglesia llegue a ayudar a aquellos que están en necesidad, que no son cristianos. Aquí está hablando con el trabajo, el deber del individuo de ayudar a aquellos que no son cristianos, como también y principalmente a aquellos que sí lo son. Nunca vamos a encontrar en la palabra de Dios que la iglesia toma de la tesorería para ayudar a aquellos que no son cristianos.
¿Podrá la iglesia ver por los santos entre ellos sin la tesorería? La respuesta es no. No. ¿Podrá la iglesia ver por los santos en otras iglesias sin la tesorería? Y cuando digo esto, no estoy hablando de que Tomás vamos a dar. No digan que dije eso porque nunca lo dije. Lo que estoy diciendo es que se sigue un patrón. Si en una iglesia no puede ver por sus propios necesitados y necesita ayuda, se autoriza que otras iglesias lo puedan ayudar. Siempre y cuando se haga de acuerdo al patrón bíblico. Pero la respuesta a la pregunta es no. Se requiere de la tesorería. Es por eso, hermanos, así como el cuerpo humano requiere la sangre para funcionar, la sangre para poder mantenerse vivo, para poder obrar, también la iglesia requiere de la tesorería para poder funcionar y cumplir con su obra que Dios le ha dejado aquí en la tierra. Sin la tesorería, la iglesia no va a poder hacer ninguna de esas cosas. Sin la tesorería, la iglesia a su tiempo y muy pronto llegará a dejar de existir en esa localidad. Porque no corre, no fluye la sangre en ella, que es la tesorería. Sin la tesorería, la obra de la iglesia se hace imposible, no se va a poder hacer. Por lo tanto, cuando nosotros pensemos en esto, meditemos la próxima vez que llegamos a depositar en la ofrenda. Pensemos en estas cosas. Al dar, yo estoy contribuyendo a la evangelización que se lleva a cabo en esta iglesia. Al dar, yo estoy contribuyendo al crecimiento de los miembros de esta iglesia local. Al dar, yo estoy contribuyendo para que la iglesia esté lista, para que la iglesia esté preparada para dar a aquellos santos que están en necesidad. Y por último, quiero que meditemos, yo estoy contribuyendo para que la iglesia se mantenga viva aquí en esta iglesia local y para que la iglesia se mantenga activa, funcionando, obrando como Dios desde el principio la había diseñado que hiciera. Pensemos en eso la próxima vez que llegamos a ofrendar. Nosotros estamos haciendo esto. Por lo tanto, cada vez que demos, pensemos en esto y pensemos con gran alegría que tenemos ese gran privilegio de hacer esto. Debemos de sentir gran gozo que estamos haciendo eso. Y si la tesorería de la ofrenda no se utiliza, no es para edificar edificios más grandes, más hermosos, con ventanas lujosas, con un pico, ¿verdad? Un pico grande. No es para eso. Es para esas tres cosas. Es para esas tres cosas. 1 Corintios capítulo 9, verso 7 dice, cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza, no con tristeza, ni por necesidad. No lo hagas por ninguna de esas cosas. Porque Dios ama al dador alegre. Ten alegría cuando des la siguiente ocasión. No sientes tristeza y no lo hagas porque Dios te dice que lo tienes que hacer. No. Hazlo con alegría sabiendo que tú estás contribuyendo en esas tres áreas. Hazlo con alegría sabiendo que tú estás contribuyendo para que esta iglesia se mantenga viva. Que la sangre se mantenga fluyendo a través de esta iglesia. ¿Verás con alegría la próxima vez? Esperemos que sí. Vamos a estar de pie para entonar este himno de invitación que nuestro hermano tiene preparado hoy en esta tarde. El himno 67. Vamos a estar de pie para entonar este himno. El himno 67.